Vamos a iniciar el día de hoy con el taller de control e higiene de los alimentos, en el cual nos van a estar acompañando los chicos del consultorio de nutrición. Son los ya egresados pasantes adscritos del consultorio, José Pablo, David y Luis Arce. Ellos nos van a estar platicando un poquito sobre las técnicas correctas de higiene en la cocina, de cómo tenemos que almacenar nuestros alimentos para que se mantengan de una manera más adecuada, que no sean son perecederos, ¿no? Pero que no se echen a perder tan rápido, ¿no? Como ahorita con el calor que se presenta, suele suceder muy frecuentemente. Entonces, chicos, algo que quieran comentar antes de iniciar con la presentación. Puedes darle la bienvenida a todos los que se conectan esta tarde y que esperemos que la plática que vamos a tener pues sirva de algo. Claro, y me gustaría mencionar que pues sabemos, ¿no?, que la higiene es muy importante para prevenir ciertos factores que nos pudieran afectar a la larga. Entonces, vamos a mencionarles como unos tips o unas recomendaciones para así poder evitar ciertas enfermedades que pueden provocarse a veces por el mal manejo de ciertos alimentos que inconscientemente hacemos, pero aquí, les repito, aquí vamos como a recordarles la importancia de una higiene alimenticia para una mayor protección en la cuestión de la salud. Bueno, primeramente, buenas tardes. Mi nombre es José Pablo, soy pasante de la licenciatura en nutrición y hoy les vamos a hablar un poquito sobre el control e higiene de los alimentos y pues algunas técnicas que se deben de utilizar. Adelante. También vamos a ver lo que viene siendo lo que es la higiene general en la parte de la cocina, en donde pues también tenemos la manipulación de los alimentos. Adelante. Bueno, principalmente vamos a como definir lo que viene siendo la higiene de los alimentos. Pues más que esto van a ser las rutinas que deben de realizarse al manipular, pues vaya, los alimentos, pues con el objetivo de prevenir daños, ya sea a nuestra salud, ya que los alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a persona. De igual forma, pues se pueden presentar como agentes naturales, que pueden ser bacterias, y nos pueden causar algunas intoxicaciones alimentarias si no llevamos un correcto uso, pues ya sea de lavarnos las manos, lavar los utensilios, algunas contaminaciones por tener contacto con otros alimentos. Aquí tenemos alguien, si pueden participar, de igual forma. ¿Sabe cómo se deben de lavar las manos y todo esto antes en un área de cocina? Igual ahí la maestra nos puede ayudar si nos hacen preguntas o alguna duda. Adelante, David, la otra diapositiva. Bueno, en la higiene personal, aquí están los pasos para un correcto lavado de manos, que pues en primera tenemos que enjuagar bien con agua la parte de nuestras manos, utilizar jabón, frotar haciendo círculos, enjuagándose uno bien y por último secándonos bien las manos. Todo esto antes pues de tener contacto con algún alimento. Adelante. Bueno, lo que viene siendo la higiene en la cocina, donde pues vaya, preparamos la mayor cantidad de nuestros alimentos, pues tenemos que tener cuidado de no tener alguna herida en nuestro brazo, de haber lavado bien nuestras manos y evitar fumar o estornudar
mientras tenemos contacto con algún alimento. Igual como sale en la imagen de un gato, no debemos de tener animales dentro de la cocina. Igual tenemos que tener en nuestra área de preparación de alimentos, pues todo sanitizado, que no haya ningún clase de bichito, y evitar utilizar los utensilios con los que prueba la comida sin lavar previamente. Depositar la basura en un lugar que no contamine los alimentos, porque se suele tener en la cocina y tener ahí un botecito de alimentos y pues de donde depositamos la basura, ¿no? Adelante con la otra diapositiva. La parte de lo que viene siendo la desinfección y el lavado de todos los objetos que podemos utilizar para pues preparar nuestros alimentos, tenemos que verificar todo esto. ¿Cómo puede ser eliminar los residuos y restos de comida? Ya que pues hay veces que queda la famosa cochambre y pues hay veces que puede volar una cosita así y puede infectar todo el alimento nuevo que se puede preparar, ¿no? Para esto pues se tiene que lavar con agua y jabón, desinfectante, y pues secar y utilizar el papel de cocina, ¿no? Adelante. Esto es muy importante en la higiene de los utensilios, lo que vamos a utilizar, ya sea para cortar, principalmente en las tablas de picar. No sé si alguien ya conoce los diferentes colores de las tablas. Igual ahí pueden participar los que gusten. Bueno, para la higiene de los utensilios, pues es recomendable el uso de lavavajillas, ya que con el agua alcanza una pues temperatura de desinfección. En caso de no utilizarlo, pues se recomienda los siguientes pasos, que pues puede ser eliminar los restos de comida, limpiar con detergente, inmersión con agua o detergente y el aclarado con pues, agua abundante. Y secarlos. Poner, ¿cómo se le llama? No recuerdo el nombre. Adelante. La frescura y calidad de los alimentos. Pues las propiedades sensoriales son determinadas por el olor, sabor, color y el brillo de la textura que van a tener algunos alimentos, pues principalmente la carne, los pescados. Adelante con la diapositiva. Este punto es muy importante cuando hacemos las compras, que todos los alimentos que vamos a consumir se miren frescos, que su olor sea agradable, la textura igual, y el brillo también que se les da. Por ejemplo, aquí en la carne, que tenga un color característico así como rojizo, que no presente pérdidas de líquido, que venga, si es carne de esa que va empaquetada, pues que esté limpia, que no tenga ningún agujero. Y en los pescados es muy usual ver los ojos que sean aún brillantes, que la pupila se mire muy negra. Aquí viene la otra diapositiva. Que todos estos signos sean muy notorios para determinar si el producto que vamos a comprar esté en muy buen estado. Adelante. Igual pasa esto en las frutas y verduras que compramos. Tenemos que comprobar que no tenga nada de suciedad o polvo. Las frutas, verduras deben tener la piel limpia y sana y con brillo.
y el color propio, que no estén mayugadas, que no estén golpeadas. Adelante. En esta parte lo voy a hacer como que muy general. La parte de los huevos, ahí viene un código para más que nada saber de qué origen viene, por cuánto pesa un huevo, desde dónde viene transportada. Viene más que nada en general todo el código ese, y ahí como lo ven en la imagen, es más que nada para determinar todo el proceso que ha llevado ese huevo. Siguiente. En los productos ya sea congelados o de envases, hay que tener en cuenta que estos no deben de ir lastimados, ninguna lata. Y si están así o se ven oxidadas, pues simplemente no comprarlas. Los envases son sistemas para evitar que los alimentos se contaminen y aislarlos del medio ambiente. Y pues estos así son diseñados. Deben llevar siempre la etiqueta de los productos. Si ven que una lata no trae su papel, su etiqueta, pues simplemente es mejor, más recomendable, pues no comprar esa. Adelante. David. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por no haber dado el mensaje de bienvenida. Tuve un problema técnico, pero qué bueno que están aquí. Si tienen un puestecito de tacos, si tienen un carrito de hot dogs, si tienen un restaurante o si simplemente cocinan y hacen el mandado, que yo creo que ahí vamos a encajar todos. Y pues respecto al almacenamiento y la conservación, ¿le puedes dar a la siguiente, David? Ok, respecto de la conservación, como la palabra lo dice, es respecto a todo el conocimiento que ya hemos adquirido, lo que sabemos, depende de cada tipo de comida, cómo reacciona la temperatura. La idea es tratar de que los alimentos que compramos se conserven el mayor tiempo posible frescos. Dentro de las características que debe tener una dieta, que son 5, una de ellas es el ser inocuo, o sea, que esté en buenas condiciones, y de eso es de lo que le venimos a hablar nosotros. ¿Le puedes dar a la siguiente, David, por favor? Yo nomás te voy a decir next, David, y tú vas a estar bien pendiente, ¿eh? Ok, vamos a dividir los tipos de alimentos. Cuando nosotros vamos al súper, los vamos a dividir en 4, dependiendo de cómo los tratemos. Ok, en primer lugar, vamos a poner los alimentos de consumo inmediato, lo que nosotros sabemos que más fácil se echa a perder, el guiso que sobró, digamos, ¿no? El segundo son los alimentos que no los vamos a consumir inmediatamente y que sabemos que si no los vamos a consumir inmediatamente, se nos van a echar a perder, como el pollo, la carne. Bueno, en el número 3 están todos los refrigerados, que también el refrigerador está diseñado para que en cada uno de sus apartados, dependiendo de dónde tenga sus ventilas de frío, que casi siempre es de arriba hacia abajo, también dependiendo en dónde esté ubicado el congelador, va cada uno de estos alimentos, y ahorita les vamos a dar una breve explicación. Y en el número 4, por último, están esos que no necesitan refrigeración, pero que también tienen ciertas consideraciones que ahorita se las vamos a explicar. Next.
Ok, respecto de los alimentos refrigerados, antes de pasar a cuál es cada uno, es muy importante decirles que dentro del refrigerador es un intercambio de olores que afecta mucho a la percepción organoléptica, o sea, a la percepción a la hora de que cocinemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sobra de comida, es muy importante acomodarla en un Tupperware. Ahora que si el problema es el espacio, podemos nosotros tener unas Ziploc que son totalmente reciclables. Yo tengo Ziploc que las he reciclado yo creo unas 20, 30 veces. Aparte de que, por ejemplo, si ustedes utilizan un tomate, digamos, y meten el tomate así, como está muy frío, se congela y se empieza a echar a perder más rápido y esa parte se pone muy fea. En cambio, si ustedes un tomate que solamente usaron la mitad o un aguacate solamente usaron la mitad, lo ponen en una bolsita Ziploc, va a ser mucho más el tiempo que les dure. Next. Ok, aquí como les había dicho, de arriba hacia abajo. Arriba está lo que ocupa más refrigeración. Abajo siempre están, si se fijan, los canales, las gavetas para las frutas y las verduras. Y como alcanzan a ver ahí, hay unos productos que están bien tapados. Creo que hay uno que no. O tal vez están emplayados y no alcanzamos a ver. Si no están emplayados, pues tiene una tacha. Y si sí están emplayados, tiene una palomita. Y pegado al refrigerador, que diga pegado a la puerta, los que menos ocupen del frío para su conservación, como lo es el caso del huevo y algunas salsas. Next. Aquí nos podemos tomar el tiempo para ir leyendo cuál es el tiempo de conservación, obviamente en el refrigerador, ¿no? Como les decía, la carne fresca es muy poquito el tiempo que dura, es por eso que la congelamos. Igual si nosotros compramos jamón en promoción y viene mucho, o compramos 3x2 y sabemos que no lo vamos a usar en poco tiempo, podemos congelarlo y sin ningún problema. Podemos comprar un paquete de 100 salchichas y estarla sacando. Next. Ok, respecto de los alimentos congelados, se dice que para que sea una mejor congelación, grábense esto, tiene que ser lo más rápido posible. Y la mejor descongelación es la más lenta posible. Quiere decir que si es la más lenta posible, lo mejor es meterlo al refri para que se vaya descongelando poco a poco. La segunda, mejor, sería dejarla a la intemperie. Y por último, en el chorro de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sometemos a un cambio de temperatura tan abrupto, lo de afuera se empieza a descongelar rápido. Y para cuando lo del centro se descongela, lo de afuera ya no está en condiciones óptimas. Ahora, otro tip para cuando nosotros congelemos es que si nosotros compramos 3 kilos de carne y compramos 5 kilos de pechuguitas de pollo, por ejemplo, tratemos de dividirlas en medios kilos o en lo que la utilicemos para que no tengamos que descongelar mucho cada vez y luego partir el pollo y volverlo a congelar y luego descongelar en diferentes bolsitas, acomodarlo. Next. Aquí también podemos darnos el tiempo para ver, pero esto ya no es en refrigerador, esto es en congelador. Aquí ya cambia mucho la cosa. Como los huevos, ni siquiera es recomendable congelarlos. Next, David. Bueno, los alimentos de conservación a temperatura ambiente, en primer lugar es muy importante tener en cuenta a la hora de nosotros comprar una lata que no tenga ningún tipo de abolladura, porque la abolladura se pudo haber hecho únicamente por dos circunstancias, por un golpe físico o porque dentro haya un microorganismo que las sume o las bota. Entonces nosotros no podemos saber. Si nosotros vimos cuando se cayó, pues adelante. Pero si no vimos, no sabemos. Bueno, esa es una. Y la otra es que estos alimentos tienen que conservarse
lejos del sol, sin la luz solar y en un lugar fresco y seco, lo menos húmedo posible. Next. Ok, pues ya dijimos que conservación es tratar de que los alimentos duren inocuos el más tiempo posible. Hay otra cosa que no les dije que hay que tomar en cuenta tanto en el refrigerador como en la alacena. Es un sistema que utilizan todos los restaurantes que se llama PEPS, que significa primero que entra, primero que sale. Es decir, si nosotros ya tenemos unos champiñones, una lata de champiñones, y dijimos, no, pues nomás sobró una, pero para la siguiente quincena no va a alcanzar con una, vamos a comprar otras 2. Bueno, pues las otras 2 que compremos las vamos a poner atrás de la lata vieja para utilizar primero la lata vieja. Esto es, el primero que entra es el primero que sale. Siempre estar frenteando en nuestra alacena. La frescura de los alimentos, pues no es nada más por su consistencia o sus características que se miren bonita, es porque también van perdiendo nutrientes. Y respecto a la higiene de los alimentos, pues imagínense que si va algún microorganismo, no tuvimos la delicadeza o la preocupación por tomar todas las medidas, nos va a hacer daño y pues que peor que la salud y que ni siquiera se van a aprovechar los nutrientes. Respecto del transporte, solo me hizo falta hacer énfasis en decirles que es muy importante y más a nosotros los paceños, cuando compramos el mandado, irnos inmediatamente del mandado a nuestra casa, evitar dar vueltas intermedias. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Ahí si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla llegar, escribirla y la maestra que nos ayude a compartirla. Okay, muchas gracias, Luis. Antes de comenzar con el siguiente tema, recordemos que una higiene alimentaria es un conjunto y medidas que son necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo las cualidades nutricionales propias de él. Donde esta presentación, pues ya mencionamos, ¿no? El concepto de almacenamiento, el transporte, conservación y preparación para garantizar una salud a nosotros mismos o a nuestros familiares. Cuando, lo que mencionó mi compañero Luis, ¿no? Al ir de compras, ya sea en el supermercado o tiendas de abarrotes, hay que observar con detalles los alimentos que elegirás para tu consumo, desde las percepciones organolépticas como en el etiquetado, principalmente en la fecha de la caducidad, y si cumple con el tiempo adecuado para el momento de su preparación. Si eliges alimentos ya maduros, prepáralos lo más pronto posible, antes de que se descomponga el alimento. En el momento de transportar los alimentos al vehículo, de preferencia, hay que prender el aire acondicionado. Como mencionaba, en la ciudad de La Paz, pues sabemos que los supermercados están a una larga distancia, lo cual tenemos que utilizar un vehículo para poder transportar los alimentos al hogar. Entonces, es importantísimo que cuando vayan a comprar sus alimentos, enfóquense en ir al supermercado y directamente a la casa, para así evitar que ciertos alimentos se vayan a descomponer. Pero como ya sabemos, en los supermercados, cuando entramos, siempre están en refrigeración. ¿Para qué? Para mantener los alimentos frescos y eviten una descomposición rápida. Y en este caso, también es importante que cuando pongas los alimentos en tus vehículos, tengas una división, solamente un área donde tengas los vegetales, otra parte donde estén las frutas. Muy importante dividir las carnes frescas y en otra área las carnes crudas, perdón, las carnes congeladas, así como también dividir los alimentos enlatados. Esto ayudará a evitar una contaminación cruzada entre cada alimento. A continuación, hablaremos de la preparación, cocinado y la conservación de los alimentos.
La preparación de los alimentos conlleva una manipulación que supone un riesgo de contaminación. Si no se hace de manera adecuada, debemos considerar la importancia de cómo preparar los alimentos para así evitar algún tipo de enfermedad. Y como hemos visto desde el inicio de la presentación, esta es una disciplina que se debe llevar a cabo en los hogares y restaurantes para evitar contaminaciones que nos puedan provocar algún malestar. Recordemos siempre que al preparar los alimentos debe haber un lavado de manos frecuente, principalmente cuando existe una manipulación de distintos alimentos. Los instrumentos de cocina deben limpiarse y conservarse en un lugar adecuado. Deben lavarse inmediatamente después de usarlos. ¿Y eso para qué? Bueno, existe la posibilidad de que el utensilio utilizado queden pegados algunos alimentos en él y se vuelvan a usar sin haberlos limpiado antes. Es aquí donde podemos provocar alguna intoxicación, ya sea en el utensilio que estuvo expuesto a una bacteria o hongo que con la temperatura ambiente se pudiera producir, aunque no se vea a simple vista. En ese momento, el lavado de utensilios hará que esos microorganismos se resbalen para volver a utilizarlo en alguna otra preparación y así evitar alguna enfermedad. Además, lavar los utensilios al instante hacemos más fácil su lavado, ya que esperar más tiempo en ocasiones el alimento queda pegado y es más difícil despegar el utensilio. Ahora hablaremos de cómo lograr una inocuidad en el momento de la preparación de los alimentos y cómo conservarlos después de usarlos, o si existe algún sobrante que se pueda consumir después para evitar los desperdicios de comida. Como inicio, se hablará sobre los tipos de contaminación que ven a continuación, que pueden suceder en el momento en que estás preparando algún platillo para poder consumirlo. El primero se llama contaminación física de los alimentos. Son cuerpos extraños que generalmente son apreciados por el ojo humano, tales como cristales, huesos, espinas, cáscaras de huevo, plásticos, objetos personales como pendientes, relojes, colgantes. Todos ellos suponen un peligro para el consumidor, puesto que puede causarles daño como cortes o atragantamientos. Les cuento un caso de una persona que estaba por preparar un licuado de plátano. Ya tenía los ingredientes en el vaso y en el momento de taparlo se aflojó una parte de la tapadora. Lo ignoró y en el momento de encenderlo, en segundos la tapa se fue moldeando con los ingredientes y tuvo que desechar toda la basura. Ahora imaginen que inconscientemente uno se toma el licuado, que por no tirarlo en el momento y no avisarle a la persona, sin que supiera de lo sucedido, lo consume y se puede lastimar la garganta de una manera muy grave. O otro ejemplo de contaminación cruzada, para aquellos amantes del pescado frito, es importante observar cada pellizco a la carne, ya que hay presencia de espinas y pues ya sabemos lo que pudiera pasar. Otro punto es la contaminación química. Ocurre cuando el alimento entra en contacto con una sustancia tóxica. En este grupo de sustancias tóxicas son productos de limpieza y desinfección, insecticidas, residuos de plaguicidas, metales pesados. De preferencia, cuando se abre un alimento enlatado y existen sobrantes, es preferible cambiarlo del recipiente, de preferencia un recipiente de vidrio, ya que el enlatado contiene metales pesados tóxicos y el mismo jugo contiene químicos que solo fueron para la conservación del producto al estar sellado. Ya abierto puede provocar alteraciones tóxicas volátiles si se conserva en el refrigerador. También hay que tener en cuenta el cuidado cuando compramos frutas y verduras que estuvieron en contacto con insecticidas, que es una buena manera para que los insectos no descompongan la fruta. Pero este producto es tóxico para la salud y para evitar intoxicación de insecticidas hay que lavar las frutas con agua y jabón.
El siguiente es contaminación biológica. Una contaminación biológica de los alimentos es causada por la presencia de insectos, principalmente moscas y cucarachas, roedores, ratas y aves como las palomas. La recomendación más viable es tapar el recipiente que contiene tu comida ya preparado al punto de prepararse. El cuarto punto, contaminación cruzada. Es el paso de contaminantes de unos alimentos a otros. Se puede dar mezclando alimentos crudos y cocinados. En los cocinados hemos eliminado gran parte de las bacterias, pero en los crudos no. Y puede pasar de uno a otros, haciendo los cocinados peligrosos para la salud. También otro punto, puede darse contaminación cruzada al utilizar los mismos utensilios en la preparación del alimento para tratar alimentos crudos y después cocinados, sin previa limpieza. O el propio manipulador. Muchas veces, por falta de higiene en las personas que rodean a los alimentos, se hace que estos se contaminen. También puede ocurrir que los manipuladores estén enfermos y lo transmitan a los alimentos, haciendo que la salud de otros se vea afectada. De ahí el porqué en los restaurantes, cuando hay una persona enferma que trabaja ahí, le dan días de descanso. Puedo mencionar un ejemplo, como cuando vas a un restaurante, existe la posibilidad de que te encuentres un cabello o hasta una uña por descuidos sanitarios del cocinero o cocinera. Afortunadamente, pienso yo, existe la opción de la queja y puede que te regresen el dinero o que te preparen otro platillo. Y ya es criterio de cada quien, pero supongo que se irían por la opción del dinero después de la desagradable momento con esa comida que puedan haberse comido en ese momento. Por ello es importante el lavado de manos, tanto para su protección como para lo de los demás. Okay. La importancia de conservar una cocina limpia, si recordamos la contaminación biológica, para ciertos roedores e insectos, el olor fétido les llama la atención, provocando su visita, dejando bacterias que nos pueden provocar alguna enfermedad o malestar intestinal. Por ello es necesario la constante higiene con detergentes, una extrema higiene de todas las superficies y utensilios que entren en contacto con los alimentos. Hay que tener en cuenta que también puede existir contaminación dentro del refrigerador y para prevenir es necesario protegerlos con papel de plástico, algún recipiente con tapa donde el alimento quede bien sellado. Mantén siempre una estricta separación entre los alimentos crudos y los ya cocinados o dispuestos para ser consumidos. Un buen ejemplo es cuando vamos al supermercado y compramos frutas. Normalmente las frutas, para que su conservación las dejamos en el refrigerador. Pero como aquí menciono, es recomendable taparlo con algún plástico para así evitar algún contacto con algún otro alimento que pudiera infectarlo. Y recordemos también que los alimentos cocidos que se dejan en conservación en los refrigeradores tienen eliminado algunos microorganismos, pero recordemos también que las carnes crudas principalmente aún contienen ciertos microorganismos que si se juntan o si hay un contacto entre el cocido con el crudo, se pudieran multiplicar los dos microorganismos, haciendo que haya una aceleración de ellos. Ok, compraste un alimento congelado y es momento de su preparación, y para ello necesitas descongelarlo. Como punto número 1, el consejo más habitual es dejarlo que se descongele en la parte de abajo del refrigerador. Evita descongelarlo a temperatura ambiente, ya que eso facilita el crecimiento de microorganismos y aumenta la pérdida de agua y de nutrientes de ese alimento. Coloca un plato o un asadero debajo de la carne
que esté descongelado para que los jugos no goteen sobre otros alimentos. Como segunda recomendación en la descongelación del alimento, descongélalo con el grifo abierto, pero el alimento debe seguir dentro de su envoltura, evitando contacto con el agua. O con un bol lleno de agua mientras esperamos que el alimento se descongele, recordando que debe contener todavía su envoltura. U otra manera de descongelar el alimento sin preocuparnos por alguna alteración de microorganismos que nos puedan afectar, también nos podemos descongelar en los microondas. Aquí sí tienes que retirar el empaque y usar el tiempo estimado para que el calor lo descongele y mandarlo directamente al alimento descocinado. Esos 3 puntos también nos menciona que tenemos que al momento en que se descongele el alimento, ya hay que mandarlo directamente al cocinado para así aprovechar el nutriente o evitar alguna alteración de cierto alimento. ¿Cómo preparar los diferentes tipos de alimentos? Hay una gran cantidad de alimentos que consumimos crudos, como las ensaladas, las frutas y muchas verduras. Estos alimentos, al llegar a nuestro hogar, pueden venir contaminados de polvos, insecticidas, parásitos e insectos. Por ello, antes de consumirlos, debemos realizar una correcta limpieza y desinfección. Un ejemplo sencillo sería con una lechuga romana. Quitamos hojas que se vayan a necesitar y con la ayuda de la llave del fregadero, bañar la lechuga, quitando cada suciedad que contenga o insecticida, como se habló anteriormente. Otra manera práctica es llevar una onda y mezclar una gota de cloro especial para la desinfección de vegetales e introducirlo. Esto aplica también para el tomate, las manzanas, peras, uvas o cualquier otro tipo de vegetal. Ok, esto es para la desinfección de los alimentos. Ahora voy a hablar sobre la preparación de las salsas. Cuando hablamos de salsas caseras hechas en el hogar para su conservación y uso, es aconsejable poner el contenido en un vaso de vidrio con una tapa y ponerlo al vacío. Cuando se abre una salsa y quedan sobrantes, la manera de conservarlo es volviendo a taparlo y ponerlo en el refrigerador con una duración de 3 o 7 días. En el cocinado del huevo, hay que evitar que caigan cáscaras del huevo y cocinarlo para evitar la salmonela. En el caso de la preparación del huevo, no sé si han escuchado antes, pero contiene esta bacteria que se llama salmonela. Es principalmente el huevo lo contiene porque no fue limpiado en el momento de ponerlo en el empaque, o por el simple hecho de no haberlo lavado antes de utilizarlo. Y también se puede, o sea, eso es en la cuestión de la cáscara, pero en la cuestión del alimento, el huevo, en la yema, también se puede encontrar esta bacteria. Entonces es importante que al momento de cocinarlo, también la yema se quede bien cocida. No sé si han escuchado antes, pero hay varias, bueno, antes se daba mucho que se comieran el huevo crudo en una licuadora, así como en un batido. Y afortunadamente hay gente que no se enfermó, pero hay otras personas que sí se enfermaron y dijeron, ¿por qué me sucede eso si yo me alimento bien? Pues en este caso, aquí es donde se dieron cuenta que se enfermaba por salmonelosis por haber consumido huevo crudo. Guardar la comida que ha sobrado al cocinar es la forma más sencilla de ahorrar en la cocina, como las verduras, papas o purés. Y en la pasta,
Si no lleva salsa, una rica ensalada templada, la nevera es un aliado indispensable de los alimentos, pero es preciso saber usarlo. No basta con poner la comida en un plato y meterlo. Ahora vamos a ver la parte de la conservación de los alimentos. Consejos prácticos para conservar la comida una vez preparada. Métodos y factores en tener en cuenta. Los platos fríos como ensaladas, es necesario introducirlos en recipientes como tapa y en el refrigerador. Los alimentos servidos en ollas, dejar que se enfríen en agua fría unos 15 a 30 minutos y después introducirlos en el refrigerador. Los restos de comidas colocados en el recipiente que se puedan cerrar herméticamente e introducirlos en la nevera. Repito, son recomendaciones en la conservación del alimento. Cuando preparamos alimentos, si existe la posibilidad de sobrantes, a un tiempo de conserva puede ser refrigerada. Los alimentos cocinados no pueden dejarse a temperatura ambiente, debido a que los guardarán en el refrigerador o en el congelador antes de 2 horas, o incluso menos si la temperatura es elevada a más calor en las bacterias. Antes de meter esta sobra en la nevera, espera que se enfríe, respetando el plazo de 2 horas. Si no, el refrigerador deberá trabajar más de lo normal y gastará energía. Es conveniente que en la nevera esas horas sobras estén debajo a 5 grados Celsius y si las recalienta, hágalo a más de 60 grados Celsius de temperatura. Así se evitará la proliferación de bacterias. Si le han sobrado conservantes enlatados extraídos de la lata y páselos a un recipiente de plástico o cristal, su interior se oxida con facilidad. Intente que los refrigeradores no esté al tope. Lo idóneo es que circule aire entre los distintos alimentos. En este caso, normalmente compramos el mandado y echamos todos los productos al refrigerador hasta el tope en el que el refrigerador ya diga, ya no cabe más. Aquí es importante tener en cuenta que el refrigerador tiene como que un límite. Entonces, ahí hay que dividir los alimentos para que así pueda haber un espacio libre y pueda haber un aire para poder mantener el refrigerador en buen estado. Okay, la conservación en frío consiste en conservar los alimentos a temperaturas bajas. Se emplean 3 técnicas: el refrigerador, que se mantiene el alimento a bajas temperaturas, entre 2 a 5 grados Celsius. En la congelación se somete el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación, a menos de 18 grados Celsius durante su tiempo reducido. La conservación en frío consiste en conservar los alimentos a baja temperatura, pero superior a 0 grados Celsius. A esa temperatura el desarrollo de microorganismos disminuye o no se producen, pero los gérmenes están vivos y empiezan a multiplicarse desde que se caliente el alimento. La conservación en caliente. El sistema de conservación por calor es un procedimiento térmico a través del cual se somete a los productos a temperaturas elevadas durante el tiempo suficiente para conseguir la destrucción de los microorganismos contaminantes, logrando así conservar las características naturales de los alimentos. Dentro de estos sistemas de conservación, que se puede llevar a cabo en el hogar y por tanto puede ser efectuados por el auxiliar de ayuda, otros tipos de conservación en calor es la cocción, la esterilización y el escaldado. Y en el recalentado, aquí es importante mencionar que hubo un momento en el que el alimento se calentó, después se enfrió y ahora es momento de volverlo a calentar.
Y aquí es preferible que el alimento recalentado llegue a una temperatura de 60 grados Celsius, que si no se dispone de algún termómetro, con el simple hecho de ver que ya está humeando el alimento, ahí ya es un indicador de que está a buena temperatura. Alimentos congelados. Okay. La aplicación de un tratamiento térmico a los alimentos tiene diferentes finalidades. Mejora las características organolépticas de los alimentos. Los alimentos sometidos al calor sufren una transformación de sus características, cambio de textura, color, sabor, aroma, etc., convirtiéndolos en más digestibles y haciéndolos más apetitosos. Disminuir o destruir los microorganismos que pudieran tener en los alimentos. En la cuestión de la carne, hay que limpiar la carne de restos de grasa o ternera. En la carne de ave, elimina los restos de las plumas que puedan quedar y lavar bajo el grifo. Las carnes deben estar siempre bien hechas, sobre todo las aves y los productos a base de carne picada, como en las hamburguesas, asegurando que la parte central de estos productos están bien cocidos, para saber si el calor ha llegado a un interior de la pieza hasta un pequeño corte, si el color ha pasado un ingreso. Aquí yo creo que hay que entender que el alimento cocido es un gran aliado, ya que en la cuestión de la carne, si consumiéramos carnes crudas, nos pudiera provocar algún malestar intestinal por las bacterias que contiene, ¿sí? Afortunadamente, la cuestión del cocinado no solamente nos ayuda con la cuestión de eliminación de microorganismos, sino que a la vez se aprovecha para un mayor sabor en la cuestión de los alimentos. Ok. Y mencionando las características organolépticas del alimento después de haber sido cocido, si recuerdan, en la frescura de la carne, si hablamos organolépticamente, el color es rojo. El sabor, pues, tiene un sabor neutral y la textura es fibrosa. Pero cuando es cocida, el color de la carne cambia a un color gris. La textura es más fácil de cortar y de masticar. Y en el sabor también cambia a un sabor un poco más... Bueno, no, también va a variar mucho si lo condimentan con sal o pimienta, haciendo que su sabor mejore. También otra manera de aprovechar el cocinado también involucra mucho a los vegetales, principalmente lo que son la calabaza, el tomate, la cebolla, entre otros. Y también es importante recordar que antes de su preparación debe llevar una limpieza, que viene siendo lavarlos con agua y con jabón y desinfectarlos con algún cloro. Después de ello, ahora sí ahí viene la parte de la cocción del alimento, ¿no? Para así aprovechar su gran sabor que contiene el vegetal. Ok. A continuación haremos una serie de preguntas para analizar si pusieron atención en la presentación. ¿Alguien que me pudiera decir las características organolépticas de una carne de vaca? ¿Por vía chat? Perdón. En el caso de la carne de vaca,
Usualmente, bueno, debería de ser color roja. El olor tiende a ser muy característico de la sangre. Tiende a ser como un olor medio ferroso. El sabor, pues, bueno, depende, ¿no? Si es cocida cruda, no lo he probado cruda, pero el sabor, pues, usualmente tiende a ser, híjole, no sé cómo describirlo, pero no debe de ser ni desabrido ni amargo. Usualmente el sabor recién, o sea, la carne en buen estado tiende a ser el sabor fuerte y depende obviamente de la condimentación. Es un sabor no amargo, no ácido, que es cuando cuando se empieza a echar a perder un poco, se tiende a ver. Y la textura tiene que ser firme, no tiene que ser ni muy blanda ni muy dura, porque muchas veces también ya la encontramos en un aspecto muy duro, ¿no? Claro. De hecho, hay una parte que creo que no comenté, pero para saber la textura adecuada de la carne, bueno, hay una técnica, ¿no? Que menciona que hay que tocar la parte de abajo del pulgar y sentir ¿cómo se puede decir? O sea, entre más blandito se sienta la, la textura que tú sientes abajo del pulgar, es la misma textura que se debe sentir en la carne para indicar que ya está en su punto adecuado para su consumo. Okay. ¿Cómo saber si el huevo es apto para su consumo? A ver. Creo que eso también lo mencioné. ¿Alguien si me lo pudiera decir o recordar, por favor? ¿O cómo se prepara para evitar alguna enfermedad? Exactamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si el huevo es apto para su consumo? ¿O cómo se prepara, pues, para evitar que nos haga algún daño? Okay. Pues no sé si vía chat alguien guste participar o José Pablo gustas apoyar. ¿O cómo preparan ustedes el huevo para O bueno, si quieren vamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué hacer Mira, antes de manipular los alimentos? a mí me gustaría apoyar en este punto con lo del huevo. Para comentar también, mencionabas, por ejemplo, tú durante la presentación, el hecho de que el huevo, pues no se recomienda cocinar crudo. Otro error muy común que suele presentarse al momento del manejo del huevo es que hay gente que los lava. Entonces, los lava con agua. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el huevo viene con suciedad, ¿no? De la misma gallina. Entonces, muchas veces cuando nosotros tendemos a lavar el huevo, ¿qué es lo que pasa? El cascarón del huevo tiende a ser poroso. Mientras esté seco el huevo, no hay ningún problema, pero el detalle es que al momento de que nosotros lo lavamos, el cascarón se vuelve poroso y las bacterias pueden ingresar al interior del huevo. Entonces, muchas veces nosotros lo hacemos pues por higiene, ¿no? Vaya, por el hecho de que pues estoy viendo que está sucio el huevo, entonces pues lo lavo para no contaminar el resto de mis alimentos. Pero el detalle aquí es que cuando lo lavamos únicamente con agua, podemos hacer que se introduzcan estas bacterias que están afuera del huevo al interior del huevo y pueden llegar ¿cómo se llama?, a contaminar el producto final. Ahora, la recomendación con esto, con el huevo, sí, es muy importante que si se va a lavar, se tiene que lavar con jabón, no se tiene que lavar únicamente con agua, se tiene que lavar con jabón precisamente para desinfectar la superficie del huevo. Y si se va a lavar, la recomendación también es casi siempre antes de utilizar el huevo en la cocina, ¿no?
hablabas de la salmonelosis, ¿no? Se hizo bien famoso lo de consumir el huevo crudo a raíz de la película de Rocky. ¿Por qué? Porque pues veíamos que Rocky no era su desayuno, la docena de huevos crudos que se tomaba como batido antes de irse a correr, ¿no? Para prepararse. Pero, híjole, yo creo que es el error más grande, ¿no? Que puede hacer. Aparte de todo, la proteína del huevo no se absorbe si no está cocida, entonces pues de nada nos sirve comernos el huevo crudo porque no nos aporta nada, ¿no? Entonces, eso es como que punto importante que sí quería hacer como referencia ahorita que mencionaran en las preguntas. Una, la cuestión de que la absorción del huevo no se da si no está cocido, y la otra, que el huevo no se debe de lavar únicamente con agua para su conservación en casa, sino que se tiene que lavar con jabón específicamente y de preferencia que sea antes de su uso. Y pues ya, no sé si quieren ustedes comentar algo más referente, perdón, al huevo. Y bueno, otra cosa también de cuándo es apto para el consumo, es importante que el huevo se mantenga también en una temperatura estable, ¿no? Que no esté ni muy caliente el lugar donde está, ni muy frío tampoco. Mencionaban, por ejemplo, que no se debe de congelar porque pues por la misma consistencia del huevo pues pierde, por la misma, perdón, estructura del huevo se pierde la consistencia al momento de que lo descongelan, entonces no es como el alimento más ideal al momento de que se prepara después de haber estado congelado. ¿Se puede congelar? Sí, pero cuando lo preparas, la verdad es que queda como líquido, queda como acuoso y el sabor y la textura no llega a ser tan agradable. No sé si quieres proseguir con la siguiente pregunta, David. Sí, bueno, aquí está en la presentación, ¿no? Pero igual se repite, dice, ¿qué hacer antes de manipular los alimentos? A, comprar el alimento. B, lavarse las manos. O C, verificar el etiquetado. Aquí solo como que pongan A, B o C en el chat, podemos ver el resultado. ¿Qué hacer antes de manipular los alimentos? Si a higiene nos referimos. Mencionan que es la letra B, lavarse las manos. Ah, correcto. Muy bien. Ahora aquí que me expliquen en cada punto la manera de mantener una limpieza adecuada en la superficie de la cocina. Se mencionó en la parte de higiene de los alimentos. Higiene en la cocina. Ok, yo puedo apoyar en esta. Por ejemplo, para secar, mencionaban que fueran con papel desechable, ¿no? Sí. Se recomienda el papel desechable por el hecho de que muchas veces utilizamos trapos o por ejemplo, aquí es muy común, ¿no? La Magitel, por ejemplo, pero no las lavan, no se lava. Entonces, cuando estamos utilizando trapos, por ejemplo, y no se están lavando continuamente, muchas veces ya tiene suciedad previo el trapo y ya cuando secamos, usualmente es el momento después ya de haber limpiado y todo, y volvemos a contaminar con el trapo sucio. Entonces se recomienda por eso el trapo desechable. Perfecto. Así es. O por ejemplo aquí en la parte donde dice eliminar, ¿de qué manera eliminarían la suciedad que se encuentra en la cocina? O una manera más sencilla de explicar la técnica de superficie, ¿de qué manera
limpiarían la mesa del lugar donde cocinan en horarios de comida en el hogar. Ya comiste, ya es momento de llevar el platillo al lavaplatos y la mesa queda ahí. ¿Qué es lo que se hace cuando ya dejas de utilizar la mesa? O aquí les ayudo. Igual si gustas apoyar, lo que pasa es que en el caso de la respuesta, como es un poco más extensa, Sí, claro. para escribirlo es un poco más complicado. Ok. Bueno, repito, esa técnica también salió en la higiene de los alimentos, pero bueno, en la parte de eliminar, repito, cuando terminamos de comer y la mesa está ahí, normalmente quedan residuos de los alimentos que habías consumido. Entonces, tenemos que quitar aquellos residuos de la comida que estaban en la mesa después de haber comido. Después de haber quitado esos residuos, como mencionaba, en la parte de lavar, utilizar un trapo desinfectado, ya a preferencia de un fabuloso o un pinol, y ahora sí limpiar la mesa como tal. Y aclarar, pues ahora sí que ya después de haberse eliminado los residuos y, y haber sido lavado, hay una mejor limpieza en esa mesa, mm, aclarando la superficie del lugar, ¿no? Claro. Y el desinfectar, pues ya mencioné, ¿no? Se puede utilizar algún detergente para así eliminar los microorganismos que se pudieron haber quedado en el lugar. Ujú. Y ya, por última pregunta, menciona las técnicas de higiene de los vegetales. Aquí está algún compañero que me pudiera apoyar. ¿O cuál creen que es la manera más correcta de lavar los vegetales? En el caso del lavado de los vegetales, puede ser directamente, pues lavar con jabón, desinfectar directamente en el grifo, o puede ser por medio de alguna solución desinfectante, remojando el vegetal por unos minutos, dependiendo de la solución, puede ser de 5 a 10 minutos, dependiendo de la acción, ¿no?, que se busque. Muy bien. Pues ya la última pregunta, ¿no? Creo que ya se terminó la presentación. Sí. Pues como conclusión me gustaría mencionar que, digo, repito, ¿no? La higiene de los alimentos es algo clave para algo que ya hemos escuchado muchas veces, pero también es importante mantener esa higiene para evitar ciertas enfermedades que se mencionaron en la presentación. Entonces, la higiene y control de los alimentos se debe llevar como una disciplina, o mejor dicho, yo lo veo como un arte para poder llevar una higiene y por así que evitar o sea, para contener una buena salud, ¿no? Y qué mejor que con el consumo de los vegetales.
Creo que sí me quedó. David, ¿me das oportunidad para compartir pantalla? Oh. Gracias. Y bueno, para terminar por el día de hoy, nuevamente pues les platicamos, ¿no? Que estamos realizando estos talleres cada 15 días, con diferentes temas de información. Nos queda pues ahora sí que el siguiente taller es para el día 10 de agosto. Vamos a hablar un poquito sobre lo que van a ser la conservación, digo, los alimentos, el cómo identificar si son saludables o no. Y pues no nos queda más que invitarlos nuevamente y comentarles que estamos a sus órdenes en el Centro de Desarrollo Humano por parte del Consultorio de Nutrición. Por parte del consultorio seguimos brindando asesorías vía en línea, vía online. Para solicitar asesorías, pues lo único que tienen que hacer es comunicarse a la Universidad Mundial en el teléfono 612-12-3-7000 a la extensión 112 o enviar un correo a consultorios.nutricion@universidadmundial.edu.mx o yhu@universidadmundial.edu.mx. Pues con gusto los estamos atendiendo y pues chicos, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, a los participantes, a las personas que se conectaron, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues no sé si deseen agregar algo antes de cerrar con la conferencia del día de hoy. Bueno, pues por mi parte y por parte de los chicos y por parte del consultorio de la Universidad Mundial no nos queda más que agradecer a las personas que estuvieron nuevamente aquí y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros.